quando saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Temos os 7 Espíritos. A Puerto Rico para predicar el evangelio. Timor-Leste está chegando lá. Na Austrália, chegando lá os 7 Espíritos. Na Europa, 7 Espíritos. América do Norte. Hi, my name is Lisbeth. 7 Espíritos. América do Sul. 7 Espíritos. América Central e Caribe. Tiene preparado para ti experiencias increíbles. 7 Espíritos. A Ásia. Acreditem, o Senhor vai invadir a Ásia. África. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Das tropas que o Senhor está formando através dos adolescentes, que é uma coisa extraordinário que está acontecendo. Porque visando ao nosso futuro, que é governar o mundo que há de vir, porque até lá, essas centenas de nações, de países, não terá mais seus governantes. Vai ter uma lacuna muito grande. Então nós que temos que preencher. Portanto, nossa responsabilidade é grande. Sangue que corre entre nós é que vai resolver todo o problema. A palavra profética que corre entre nós, irmãos, vai gerar vida, vai preencher todos os vazios, vai trazer o encabeçamento de Cristo, irmãos. Aí não será mais a capacidade humana, mas é o poder de Deus fazendo a obra de Deus. Buenas noches, amada iglesia. Jesús es nuestro Señor. Qué bendición poder estar nuevamente junto con la palabra del Señor para rumiar su encargo y así llenarnos más de la vida del Espíritu del Señor y esa fuerza que nos da el Espíritu para que podamos juntos seguir. Hermanos, estamos ya semanas anteriores disfrutando sobre el encargo de Juan, los escritos del apóstol Juan, especialmente en el Evangelio de Juan. Ya el Señor nos ha hablado 23 mensajes que habló el domingo pasado. Hermano, y ha sido
abundante el Señor en su palabra divina, en su revelación. Como dijo el apóstol Pablo en Efesios 3:8, las inescrutables riquezas de Cristo, hermanos, se nos han dado. Y hoy estamos muy agradecidos con el Señor, felices de tanta abundancia, hermanos, que Dios nos ha dado, su palabra, que es pan, que es el mismo Señor revelado, para que nosotros nos llenemos. Esa llenura habla de un saturar de la vida, del Espíritu, para que podamos avanzar en la obra del Señor. Y esa palabra llenándonos cada día en nuestros corazones, porque estamos inculcándola con oración, rumiándola, haciendo inmersión, grito de guerra, practicando con todos los santos. Hermano, produce en nosotros espíritu y vida. Vida en nosotros, y esa vida es la que nos lleva a hacer la obra del Señor, porque la palabra del Señor en nosotros. Es el mismo Señor en nuestras vidas. Es Él en nosotros. Él, la vida de Dios en nosotros, producida por la palabra del Señor. ¿Pero cuál palabra? La palabra que sale de la boca de Dios, la palabra revelada. Semana pasada compartíamos la importancia de la palabra revelada, de la palabra, hermanos, dada por el Señor a través del canal que usa en cada era. En los tiempos de Pablo, qué bendición tan grande cuando Dios habló por medio de Pedro. Hermanos, más de 3,000 personas se convirtieron. Pedro comenzó a hacer ese canal escogido por el Señor para llevar la palabra profética. Después el Señor levantó al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo, hermano, por más de 30 años el Señor lo usó como ese canal, dispensador de la riqueza, de la gracia del Señor, del evangelio, del reino. Lo último usó al hermano Juan, apóstol Juan, también como ese canal, ese siervo, para darnos la palabra profética. Hermanos, y en la línea dorada, Dios ha usado a sus siervos en la era que tiene que usarlo para revelarnos su palabra, abrirnos su palabra, porque la palabra del Señor fue dada para que nosotros nos llenemos de ella. Vuelvo y repito, y ese llenar de la palabra nos llena del Espíritu, pero llenarse del Espíritu es para hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál? La que su palabra nos muestra. Y hoy la iglesia está aquí en la tierra como el cuerpo de Cristo para ser edificado por la vida de Dios. Pero esa edificación habla de crecimiento, y a medida que crecemos, todas las cosas son encabezadas en Cristo, especialmente usted y yo, la iglesia. Y cuando somos encabezados en Cristo, hermano, Él gobierna, trae gobierno a nuestras vidas para que su palabra, la que nos da su palabra, pueda fluir. Y cuando ella fluye, hace la obra del Señor. Y la palabra de Dios fluyendo en nosotros nos lleva a hacer la voluntad del Señor. Lo importante de la palabra revelada para nosotros. Esa palabra revelada, hermano, es la palabra de Dios. Viene de la boca de Dios, como Dios nos habló en Isaías 55, 10 y 11. Que de su boca salía la palabra que hace la obra. Y Juan 1:1, Dios nos mostró que en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y en el verso 4 nos habla, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Él es el verbo, el Hijo. La palabra de Dios es el mismo Hijo de Dios manifestado. Y en el verso 14 de Juan habla que el verbo, que es Dios, que es la palabra, que es el Hijo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y Dios nos ha mostrado, hermano, por medio de su palabra, que Él como la palabra, sí, por una parte para comunicarse con nosotros, pero ese comunicar de Dios con nosotros es para darnos su vida, su esencia. Dios en las alturas es vida, pero ¿cómo, hermano, lo experimentamos aquí como vida? Cuando se manifiesta por medio de la palabra, como el Hijo. El verbo se hizo carne, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.
cómo recibimos la vida divina, la esencia de Dios, la luz del Señor en nuestras vidas, cuando Él se revela a nosotros. Cuando Dios se hace carne, porque el Verbo era Dios, pero el Verbo es el Hijo. Dios manifestado en su Hijo para revelar todo lo que es Dios a nosotros, su esencia. Eso es la palabra, porque Dios allá es vida, pero si Él no se hubiese hecho carne, ¿cómo hubiese llegado a nosotros? Hermano, hoy tenemos la palabra de Dios. Gloria a Dios por la palabra bendita del Señor, la Escritura, la Santa Biblia. Pero Dios necesita ahora un siervo, un canal, porque es el principio que Dios estableció, para que su palabra sea revelada a nosotros. Y esta palabra revelada a nosotros por el siervo, el profeta, el vaso que Dios escoge para revelarle a Él y revelarnos a nosotros, la palabra llega como vida. ¿Qué fue lo que pasó con la mujer samaritana? Nos hablaba el Señor en el mensaje pasado que ella tuvo ese encuentro con el Señor. Ella conocía las Escrituras. Ella le habló del Señor, que nuestros padres adoran en aquel monte, ustedes acá. Entonces, ¿dónde es? Pero hermanos, qué lindo que el Señor allí como la palabra, como el Verbo, lleno de vida. Le dijo, yo soy el agua viva. Si bebes de este pozo, vas a volver a tener sed. Pero si bebes del agua que yo te daré, no tendrás sed jamás. Hermano, y esta mujer que conocía la letra, ya sabemos la historia, 6 maridos, 5 había tenido y el que tenía no era su marido. Eso habla de los placeres que este mundo nos quiere dar, de las distracciones de este mundo. El hombre buscando una cosa, buscando dinero, buscando posición, buscando estudio, buscando aquello, buscando placer. Porque el hombre quiere surgir para tener placer, ser feliz. Pero nada nos hace feliz. Nada de lo creado de este mundo nos hace feliz. El hombre se esfuerza. Va allá, va acá, hermano. ¿Cuántos maridos? Pero el vacío sigue en su interior. Y ese pozo allí habla de las religiones. Todo lo que el hombre inventó en su mente para alcanzar a Dios. Y el cántaro habla del esfuerzo del hombre para sacar el poquito de agua. Hermanos, pero cuando esta mujer abrió su corazón y recibió al Verbo de vida como la fuente, ella bebió. Y la palabra nos revela que ella lanzó su cántaro y salió corriendo, hermano. Su habla que la religión la dejó atrás, el pozo de Jacob que habla de la religión. Los 6 maridos, hermano, quedaron atrás porque Cristo se le había revelado como el agua viva, vida eterna. Ella bebió del agua viva y eso la satisfizo y fue, hermano, a ese pueblo a proclamar que había encontrado al Mesías. Hermano, vea, haciendo un paréntesis, nosotros llegar a la vida de la iglesia, lo hablo por mí y por todos los hermanos antiguos que estamos en la vida de la iglesia en los años 80, 90. Duramos en el sistema cristiano años. Muchos hermanos como Enedí, la hermana Melba, muchos hermanos duraron 20, 30, 40 años. La hermana Noemí, conocían la Biblia, leían la Biblia, disfrutaban la Biblia, se la sabían de memoria. Muchos, Edinson Cabrera, desde niño, hermano Ernesto Velasco. Muchos hermanos que iniciaron la vida de la iglesia en los años 80 venían ya de ser educados en el camino cristiano. Pero cuando la palabra revelada, la palabra de vida, que nos da la visión, esa visión es la luz. Dios nos revela su economía, su plan, por medio de su palabra profética, por medio de los siervos que estaba usando en el siglo pasado. El hermano Ní, que lo usó al comienzo, lo usó 40 años, el año 20 hasta el año 60. Del hermano Lee, que lo usó del año 60 hasta los años 90. Y del hermano Don, que lo usa de los años 80 hasta el 2017. Y los hermanos que iniciaron
la vida de la iglesia que venían de el camino cristiano, de leer la Biblia todos los días y saberse los salmos y saber toda la letra de la palabra. Cuando llegan, hermano, a la palabra viva, a la revelación de la economía de Dios, esto nos enloqueció. Soltamos los cántaros, salimos corriendo, hermano, nos volvimos locos, porque la palabra de vida, el Señor se nos había revelado. En este universo no había algo más grande. Cristo en la iglesia. Se nos reveló la iglesia. Cristo. Los ojos se abrieron, la luz entró. Y nos enloquecimos con esta visión en los años 80 y 90. Y queríamos que todo el mundo viniera a disfrutar lo que nosotros habíamos encontrado, como la mujer samaritana que fue a traer a ese pueblo, como los discípulos, ven y ved. Queríamos traer a todas las personas, a todos, y nos volvimos locos compartiendo la palabra de vida, la palabra revelada, hermano, y comenzó una nueva historia en nuestra vida cristiana cuando Dios se reveló por medio de su palabra. Pero no conocían la palabra. Enzo Cabrera tenía ya 40 años, nuestro amado hermano, y se sabía toda la Biblia. Pero, hermano, Dios necesita el profeta, necesita el apóstol para revelar. Así como Dios usó a Pablo y reveló las riquezas. Es el principio. Hoy estamos en la vida de la iglesia, en el recobro divino, en la línea dorada. Estamos en Filadelfia ahora, donde los tesoros de la palabra profética han sido abiertos a nosotros. Y si hace 40 años nos enloquecimos con la visión de Cristo en la iglesia, hermano, es que fue algo, los hermanos que comenzaron en la iglesia pueden dar testimonio como yo lo estoy dando aquí. No había algo más grande en este universo para nosotros la iglesia, y éramos poquitos, 40, 30 hermanos. ¿Por qué? Porque la riqueza, la verdad llegó a nosotros, Cristo como la vida, el verbo, la palabra llegó a nosotros. Pero ¿cómo llegó? Por medio del hablar profético del Señor, por medio del hermano Lee y el hermano Don. No leíamos la Biblia. El hermano Neddy Quintero no tenía 40 años, está leyendo la Biblia, pero nunca se había enloquecido. Yuri tampoco, y todos los hermanos que nacimos en los 80 y 90. Pero la palabra de vida, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Llegó a nosotros y esto nos enloqueció. Por eso el Señor, en el capítulo 5, también nos muestra que Él tiene una conversación ahí con los escribas y fariseos. Dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. No queréis venir a mí para que tengáis vida. Hermanos, los judíos, los escribas y fariseos, los sacerdotes, conocían todo el Antiguo Testamento, ellos lo sabían de memoria. Pero, hermano, el Señor le dijo, ustedes leen, saben la letra, pero no quieren venir a mí para que tengáis vida. Es el mismo principio. Hermanos, si no está el profeta que Dios escoge en la era, si no está Pablo, si no está Pedro, Juan, no están los hermanos en la línea dorada para revelarnos la palabra, podemos llenarnos de conocimiento, de letra. Y muchos hacen de este libro un libro moral, ético, de cultura, y se forman personas, entre comillas, buenas. Otros lo toman para otras cosas que no son confiables. El mismo diablo tomó la Biblia para engañar a Jesús. Hermano, pero cuando Dios usa al profeta que ha elegido en la era para hablarnos su palabra, porque es su palabra, la palabra de vida, pero revelada. Esa es la palabra que nos edifica, es la palabra. Porque si cada uno toma la palabra y cada uno la interpreta como su mente le indica, si no hay el profeta, son miles y miles de sectas que existen por la interpretación privada de cada uno. Y Dios, su principio es, Él, bajo la enseñanza de los apóstoles, Él constituyó apóstoles
donde revela su palabra. Dios vida ya, pero si Él no se revela como la palabra, como el verbo, no hubiésemos ganado la vida eterna. Hoy, hermanos, gracias al Señor, tenemos la Biblia. La palabra de Dios la leemos, la disfrutamos todos los días. Usted y yo tenemos que llevar la secuencia de la palabra todos los días. La secuencia. 2 capítulos en la mañana, 3 capítulos al mediodía, 2, 3. Y antes de acostarse, lea la palabra, lleve la secuencia, léala con oración, con alegría, con cántico, meditando. Hermano, pero la palabra revelada, palabra profética que nos trae la luz, la vida, que sale de la palabra de Dios, de la boca de Dios, por medio del canal que Dios está usando. Esta es la palabra que nos da la dirección, la luz, como dice en 2 de Pedro 1:19, que la palabra profética es una antorcha en medio de la oscuridad que estamos viviendo. Hoy vivimos en una oscuridad, hermano, profunda, intensa, pero gracias a Dios que tenemos la palabra revelada, que es una antorcha en medio de la oscuridad que nos lleva en una dirección. Esa dirección es hacer la voluntad de Dios, practicándola, estableciendo el reino de Dios aquí en la tierra por medio del evangelio predicado y edificando la iglesia, y vamos hacia el reino que Dios ha preparado para todos nosotros y reinar con el Señor. Aquí los fariseos conocían la letra, pero Jesús era la realidad de esa letra. Usted puede conocer la letra, muchos conocen la letra, pero si no estamos bajo la enseñanza del canal, del profeta, del apóstol que Dios ha dado en la época, en el tiempo que Dios lo coloca, hermano, solo quedamos como letra. Gracias al Señor que estamos encabezados en Cristo, porque así la cabeza lo estableció y así nos sometemos nosotros. Si no, cada uno tome la Biblia, interprétela, cada uno forme su doctrina, cada uno haga con ella como bien le parezca. Ahí no hay edificación, ahí no hay establecimiento del reino de Dios y ahí no hay segunda venida del Señor. Eso es lo que el diablo quiere. Eso fue lo que el diablo fomentó. Pero no es así como Dios lo estableció. Porque Juan 7 dice, como dice la Escritura, necesitamos creer y obedecer. Hermanos, es glorioso, hermano, que nosotros hoy fuimos alcanzados por la misericordia del Señor, por la gracia del Señor, y estar unidos a Él, encabezados por medio de su palabra revelada, haciendo su voluntad. Por eso el enemigo ataca la palabra profética. Atacó al apóstol Pablo, atacó al apóstol Pedro, atacó al apóstol Juan, atacó a todos los de la línea dorada, al hermano Ní, al hermano Don. Hoy está atacando al siervo que Dios está usando, porque Dios fue el que lo llamó. Atacó a Moisés también, atacaron a los profetas que Dios levantó en el pueblo de Israel, lo apedreaban, lo metían en cisternas. Hermanos, porque el diablo no quiere que la palabra de vida revelada, que es el mismo Dios hablándonos, su palabra, para que hagamos su voluntad. Él hace todo lo que está a su alcance maligno para que esa palabra no fluya y no llegue a usted y a mí. Pero el Señor ha prometido, hermano, que la palabra del reino, la palabra profética estará hasta la aurora, dice en 2 de Pedro 1:19, y eso habla hasta que Cristo, el lucero de la mañana, sea formado en nuestros corazones. Hermano, está la promesa que la palabra profética comenzó con el Señor, con Jesús, hermano, y después por medio de sus apóstoles, su profeta en cada era llamado, y hoy el Señor está terminando, porque lo que Él comenzó, Él lo termina. Él no es hombre para mentir. Esto es glorioso, y usted y yo estamos unidos al Señor como los trabajadores de la última hora. ¿Para qué? Para que esta palabra de Dios, la palabra que sale de su boca, la palabra profética, hoy haga la obra del Señor, que es predicar el evangelio, hermanos, y edificar la iglesia, la casa de Dios. Esa es nuestra gran comisión para traer al Señor de regreso. Bueno, vamos a entrar en el tema de esta noche, que es el mensaje 22, la multiplicación de los panes y de los peces. Vamos a ver si alcanzamos a terminar el encargo. Si no, el otro miércoles rumiamos más, porque lo que hacemos es rumiar la palabra de Dios, la palabra profética.
Y así ganamos más vida, más luz. Y rumiar lo que Dios nos mostró en Deuteronomio, es repetir, masticar. Siempre que usted toma la palabra con oración, con inmersión, usted la escucha, usted escucha los mensajes de Dios por medio del cielo, nuestro hermano Pedro, 2, 3, 4 veces. Eso es rumiar, eso es masticar. Cuando usted habla la palabra también que está disfrutando, eso es rumiar, es masticar. Y lo que hacemos los miércoles en esta reunión es rumiar, hacer inmersión de la palabra profética para ganar más vida y más luz. La alimentación de los 5,000 hermanos, hombres más mujeres y niños que habían allí. Vamos a leer, capítulo 6 de Juan dice: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea y el de Tiberias, y le seguía la gran multitud porque veían las señales que él hacía en los enfermos. Hermanos, verso 3, entonces subió Jesús a un monte, se sentó allí con sus discípulos. Una multitud seguía al Señor por las señales que él hacía, especialmente todas las personas que llegaban enfermas físicamente, anímicamente, espiritualmente. Dios se manifestaba por medio de su Hijo y sanaba. En Mateo 9 habla que el Señor sanó a muchos. Hermano, que él vio la multitud, estaba desamparada, que estaba como ovejita, que no tienen pastor, no sabían para dónde ir. Así se encuentra la humanidad hoy. Hermano, dice, oyó Jesús que había 9:35. Mateo, estoy en Juan. Mateo 9:35, sin perder Juan, hermano. Que la multitud seguía al Señor, muchos enfermos. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. Al ver la multitud tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Hermanos, esta multitud habla de la humanidad que está necesitada del Señor. El hombre tiene un vacío muy grande en su corazón. El hombre está enfermo físicamente, anímicamente en su alma, y su espíritu está amortecido. Hoy el Señor quiere que nosotros, llenos de su palabra, podamos atender a esta multitud. Allí el Señor sanaba a los enfermos. Hoy la iglesia, hermano, está colocada aquí para que el evangelio del reino, mire que Jesús iba predicando el evangelio del reino y sanando a muchos. Hoy este evangelio completo de Dios del reino llega al hombre y le da realidad, llena todo su ser y lo sana. Porque la necesidad más grande que tiene el hombre es interiormente, es su alma, hermano. Hay un vacío muy grande. El hombre está lleno de cosas materiales. El hombre en su parte humana ha logrado muchas cosas. Esta semana, el lunes, tuvimos una experiencia con una señora que es administradora de los restaurantes de Confacesar. Una señora muy pudiente. Y cuando allí pagábamos unos almuerzos con unos jóvenes que fuimos, al terminar ella estaba muy contenta, estaba muy feliz, nos atendió muy amablemente, y cuando ya terminó la conversación que le pagamos, los almuerzos, los muchachos, todo, salió de mi boca, ¿puedo orar por usted? Hermano, y cuando salió de mi boca, ¿puedo orar por usted? Esa señora comenzó a llorar, se le hizo un nudo aquí. Una cosa impresionante, hermano, que estaba angustiada, estaba desesperada, y comenzó allí a contarnos cosas, y el Señor pudo atenderla con el evangelio del reino, le regalamos la palabra del reino, hermano, oramos por ella. Así están las personas, usted las ve haciendo cosas materiales para allá, para acá, y las tienen y las consiguen, que no es malo, pero desconectados de la vida eterna de Dios.
Y cuando el hombre, hermano, en el huerto se conectó, perdió todo. Puede conseguir todo, puede alcanzar todo humanamente, pero si no está conectado con Cristo, que es la vida, el hombre está enfermo, está vacío. Hoy el Señor quiere que nosotros vayamos con la palabra, por eso el colportaje dinámico. Hermanos, qué herramienta tan bendita Dios nos dio para que el Evangelio pueda fluir de nosotros, los libros, porque usted no puede hablarle a una persona todo lo que ha escuchado en 30, 40 años, pero un libro contiene el Evangelio del reino. Usted en 2 o 3 minutos lo aborda, 5 minutos, le comparte, ora por él, lo ya recibí y le deja la palabra del reino. Esa palabra comienza a hacer efecto en la vida de las personas. Aquí una multitud venía al Señor, muy necesitada. Mire, vamos a seguir leyendo, dice: entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. La multitud llegó a él necesitada, enferma, pero Jesús subió al monte. Eso habla, hermano, lo que Dios nos ha revelado por medio de su palabra profética. En Apocalipsis 4, lugares celestiales, en lo alto. El Señor hablaba a través de nuestro hermano Pedro. Subir al monte aquí es subir, visión de águila, para mirar la condición de las personas, para mirar la necesidad de la persona. Si nosotros estamos aquí en una condición terrenal, con una mente cartesiana, también afanados por este mundo, por el pan de cada día, qué comeremos, qué beberemos, y angustiados, hermanos, no vamos a ver la necesidad de las personas. Vamos a estar igual que ellas, como hormiguitas aquí, como gallinitas picando. Pero si nosotros nos volvemos al Espíritu, subir a lo alto es tomar la palabra en inmersión, invocando el nombre del Señor, practicar la palabra. Hermanos, subimos a ese monte habla de lugares celestiales, hermano, para tener la visión de águila, la necesidad que hay. Señor invitó a sus discípulos, suban. Y dice el verso 5, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Mire, en los lugares altos ahora Jesús levanta la mirada y ve la multitud que le había seguido. Y le dice a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para esta multitud? Pan, alimento. Hermanos, cuando tenemos la experiencia de estar en los lugares altos, vemos a la humanidad necesitada de la palabra, como Dios nos habló a través del profeta. Vemos la necesidad de la gente hambrienta, la necesidad, hermano, de Dios en las personas. Y le preguntó a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Hermanos, eran 5,000 hombres, más mujeres y más niños. Era una cantidad, no se sabe el número exacto, 10, 12, 15, hasta 20,000 podían ser. Cuando Jesús le dice: ¿dónde hay pan para alimentar? Felipe dice: no alcanzaría 200 denarios de pan para poder abastecer a esta multitud. Hermano, 200 denarios, Dios nos hablaba por medio de su palabra. Un denario era el sueldo de un día. Póngale, no ponga el mínimo, porque uno pone el mínimo que es 1.200.000, entonces el día sale a 40,000 pesos. No, ponga lo que ganan 8 o 10 millones de pesos. Personas que se ganan 200, 300,000 pesos. Felipe aquí entró en la mente, en la lógica, hermanos. No alcanzarían el salario de 200,000 pesos todos los días. Usted une ese salario, 200 por 200, es un poco de plata. ¿Con cuánto, José? Con más de 400 millones de pesos. Hermano, y 400 millones de pesos invirtiéndolo en pan no alcanzaba. Increíble. Pero aquí el punto, hermano, es que nosotros somos limitados.
nosotros dependemos de nosotros mismos, dependemos de nuestra mente, de lo que vemos, y nuestra visión humana natural no alcanza, hermano. Tenemos que estar. Por eso el Señor nos invita, visión de águila. Aquí la lógica no vale. Aquí la matemática no vale. Hermano, la obra de Dios no la hace el hombre con su esfuerzo. La obra de Dios no la hace el hombre con su dinero. La obra de Dios no la hace el hombre con su capacidad humana. La obra de Dios la hace con su espíritu y su palabra, que es sobrenatural, porque es Dios. Y sigue diciendo, uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Hermano, Dios mío, Señor, había un joven, un niño, que presentó 5 panes, 2 pececillos. Y Andrés le lleva a Jesús, también incrédulo, y dice, ¿mas qué es esto para tantos? Él también en su lógica, en su mente natural. El Señor hablaba a través de su siervo, que seguramente muchas personas allí, hombre, tenían también una cantidad igual. Tenían cualquier cosa, también tenían pan, una pera, una manzana, guineo. Estaban en familia. No solamente el niño, sino que cada uno, hermano, cada uno piensa en sí mismo. De pronto, si yo estaba con mi familia, yo tenía ahí una reserva, pero era para compartirla con mi familia. Porque el hombre es así, egoísta, nada, piensa en sí mismo. Pero un niño, hermanos, simple, sencillo. Qué lindo esto, hermano. Andrés, discípulo del Señor, va y le lleva al Señor ese niño con los 5 panes y los 2 peces. Que nos habló el Señor por medio de su palabra profética. Nosotros los mayores, como discípulos del Señor, hoy, hermano, tenemos que ver lo que Dios nos ha revelado en el Salmo 110, el ejército celestial del Señor, que se compone de niños, preadolescentes, adolescentes y jóvenes. Hoy tenemos la gran responsabilidad de presentar, hermano, estos niños al Señor, que son simples, son sencillos. Hoy se está haciendo la obra del Evangelio. Sí, todos los adultos estamos participando. Gracias al Señor, todos. Pero especialmente los preadolescentes, los niños y los jóvenes, hermano, están todos los días en las calles. El Salmo 110 del ejército que Dios Padre le había prometido al Hijo para el final de los tiempos, hoy es una realidad. Los jóvenes lindos, preciosos que hoy tenemos en la iglesia y los que van a ser ganados con todos los adultos, familias. Hermano, donde el enemigo con este sistema está borbandeando al ser humano, especialmente a los adolescentes, con toda esta red de ideología, como nos hablaba el domingo el Señor, para acabar la mente de los jóvenes. Y eso está pasando. Pero el Señor guardó su ejército. Los jóvenes que están hoy en la iglesia, hermanos, los niños, los adolescentes, hacen parte de la profecía del Salmo 110. ¿Qué tenemos que hacer? Presentar delante del Señor nuestros hijos. Con usted también. Usted también es útil porque usted es un Josué y Caleb. Usted es un valiente de David. Es un ejército que Dios ha conformado. Pero nuestros hijitos, hermanos, estos niños de 12, 13, 14, adolescentes, cuéntanos, hermanos, que una osadía, una gracia, una libertad, y las personas son tocadas con la oración. Ellos llevan a recibir las personas, la vida, siembran la palabra de una manera tan linda, tan espontánea, no le da pena, no le da vergüenza. Sencillos. Aquí, hermanos, un niño presentó. Los adultos lo teníamos así. Nosotros tenemos las cosas así para nosotros. No, hermanos, vamos a presentar. El Señor quiere multiplicar los panes. Y aquí, hermanos, el número 5 habla de responsabilidad. Nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad de predicar el Evangelio, edificar la iglesia y traer al Señor. 5 habla de responsabilidad. Nos hablaba el Señor por medio de su palabra.
4 dedos habla del hombre, el Dios triuno unido al hombre, pero este dedito habla del único Dios. Y Dios nos hablaba que para poder tomar algo con seguridad, con responsabilidad, mire, si este dedo estuviera unido aquí, no pudiera, o si nada más existieran estos 4 dedos, tampoco. Cristo unido al hombre que vino y lo salvó con el Dios único, hermano. Mire la responsabilidad para sostener lo que Dios nos ha dado, para traer al Señor. Esto es glorioso, hermanos. Y esto lo tiene usted en sus manos y yo lo tengo en mis manos y todos los vencedores que estamos hoy unidos a la palabra profética, a la palabra de verdad. Tenemos la responsabilidad, hermano, que el Evangelio del Reino sea predicado y que la iglesia sea edificada. Este niño precioso, hermano, sencillo, humilde, el Señor nos trasladaba a la niña allá de Naamán, este general del ejército de Siria que estaba podrido con llaga en esa lepra. Nadie lo podía curar, pero ella sabía dónde estaba la cura. Le dijo, en Israel hay un profeta que tiene la palabra. Hermano, aquí el niño presentó los 5 panes y los 2 peces en las manos del Señor. ¿Y qué pasó? Mire qué cosa tan preciosa, tan tremenda. Dice, entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar. Se recostaron como el número de 5,000 varones. Tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuantos querían. Y cuando se hubieren saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. El Señor tomó los 5 panes de este joven, de este niño, hermanos, y los otros evangelios dicen que oró y comenzó a multiplicar los panes. ¿Qué ha hecho hoy el Señor por medio de su palabra? Hermanos, su palabra profética, la palabra del reino, está llegando, ha sido multiplicada. Hoy está en las manos de todos nosotros su palabra. Esta palabra, hermano, que se da en la estancia, allí se hace el milagro. Hermano, hoy ha sido multiplicada. Dice que le dio a los discípulos. Somos los trabajadores de la última hora. ¿Quién son los discípulos? Los trabajadores del Señor. Tenemos el pan que Dios ha multiplicado en nuestras manos. Y dice allí de que dio una orden, Señor, que pusieran a todas las personas en orden para repartir el pan. Hermano, hoy tenemos CP, tenemos Colportaje Dinámico, tenemos Expolibro, tenemos Buscafé, Mujeres Conectadas, Hombre de Oración, Casa Adolescente, una herramienta viva que Dios está usando hoy. Fábrica Vencedores Kids de niños. Todo esto es la herramienta de Dios dado a nosotros, hermanos, para que la palabra de vida, la palabra del reino, hermano, que ya se multiplicó porque está en las manos del Señor, sea entregada. Y hoy estos niños que tenemos en la iglesia, estos jóvenes, están haciendo esta obra del Señor como los discípulos del Señor, juntamente con usted y conmigo. Todos estamos unidos al encargo del Señor, repartiendo este pan a la multitud, la palabra del reino. Dios necesita de todos. Hermano, dice que sobraron pedazos y el Señor mandó a recoger 12 cestas llenas. Eso habla el número 12 en la Biblia habla de la completación de la economía de Dios, del plan de Dios. Habla que cuando el Evangelio del Reino sea predicado por todo el mundo, hermano, vendrá el fin, se completará el deseo del corazón del Señor. Eso está en las manos de la iglesia, en manos de usted y en manos mías. Pero verso 14 dice, y aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero atendiendo Jesús que iban a venir para
a apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Que hay un punto importante que Dios nos habló por medio del siervo, de su palabra profética. El ser humano es engañado por el enemigo. Anda buscando señales, anda buscando milagros, anda buscando lo material, anda buscando solo para su beneficio. Ellos vieron, hermano, la manifestación allí del milagro y dijeron, sí, el profeta, sí, es el hijo, el que estábamos esperando. Pero lo querían colocar como rey era para que le supiera solo sus necesidades. Para eso. Hoy el enemigo ha engañado a más de un hijo de Dios. Y el hijo de Dios solo busca a Dios para que sea suplido en sus necesidades. Y eso es equivocado. Claro que Dios nos bendice. Claro que Dios nos atiende con amor. Él suple nuestras necesidades. Él es nuestro pastor. Nada nos faltará. Pero Mateo 16, 6:33 dice, buscad primero el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Esta persona hablaba a Dios a través del profeta que no son confiables. El día que no consiguen lo que ellos quieren, ese día dejan a Dios, dejan la comunión. Nosotros no estamos hoy siguiendo al Señor, haciendo su voluntad por los beneficios que Él nos da. No, Señor, Él nos cuida y nos bendice en abundancia. Hoy seguimos al Señor con una visión, porque soy un canal en sus manos para llevar el Evangelio por todo lugar. Mire, y si usted sigue leyendo, los discípulos pasan al otro lado del mar, Señor después pasa porque Él se quedó orando en el monte. Mire lo que pasa en el verso 21 en adelante. El día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberia junto al lugar donde había comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Mire, el interés, solo por interés. Como Jesús conocía el corazón de los hombres y los pensamientos, le respondió. Jesús era la verdad, hermano. Jesús no era político. Jesús no hablaba con levadura, Él no escondía nada. Él hablaba la palabra de verdad de luz para salvarnos. Hoy nosotros tenemos que hablar la palabra de verdad de luz. Dice que Jesús le respondió y le dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que da vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Hermano, el Señor le dijo, me buscan, pero es para que le llene el vientre, a que le solucione los problemas. Pero no habéis visto la señal. Hermanos, hoy no buscamos a nuestro Señor por interés. Claro que Él nos bendice, Él nos cuida, Él es bueno, Él es nuestro Padre, nuestro pastor, Él nos suple todo, todo, todo. Pero aquí el ser humano, hermanos, y hoy pasa con muchos hijitos de Dios, buscan al Señor por conveniencia nada más. El Señor le dijo, me buscáis, porque le di el pan para llenar el vientre, pero no vieron la señal que el Señor se estaba revelando como el pan de vida. Por eso le dice, no trabajen solamente por el pan que perece, hay que trabajar por la yuca, la papa, el guineo. Héctor Campos todos los días sale a trabajar, mis amados hermanos. El hermano Pablo Vargas, Juan Pablo, Antonio, mi hermano Fabio, Miguel Jiménez, todos salimos a trabajar. Claro que sí, Dios nos honra con un trabajo y nos bendice. Pero, hermanos, dice la palabra que no solamente busquemos
el pan que perece, sino que busquemos el pan que da vida eterna. Porque el Señor en Mateo 4:4 dice, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros como hijos de Dios no estamos como el mundo gentil, el impío, buscando el pan que perece, buscando riqueza, buscando una cosa, buscando otra. Hermanos, en una esfera religiosa. No, nosotros estamos claros. Claro, tenemos nuestro trabajo, tenemos nuestras empresas, Dios nos bendice. Pero nosotros buscamos cada día el pan que da vida eterna. Estas palabras no le gustaron a ellos. Si usted sigue leyendo, no hay tiempo, y el hermano tampoco leyó. En el verso 60 dice así: al oírlo, muchos de sus discípulos dijeron, dura esta palabra, ¿quién la puede oír? Verso 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Discípulos, personas que se identificaban, seguidores de Jesús, después de escuchar esta palabra, dijeron, dura esta palabra, y muchos retrocedieron, se volvieron atrás. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso irlo también vosotros? Les respondió Pedro, Señor, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Hermano, gracias a Dios por Pedro. Pedro era tosco, era atrevido, era rápido, era natural, pero también era un hombre que amaba la palabra, amaba al Señor. Estaba claro. Señor, cuando vio que muchos retrocedieron, se fueron, le dijo a los discípulos, a los íntimos, ¿ustedes también quieren irse? Bueno, ahí está. ¿Es dura esta palabra? Ahí está el camino. Usted tiene libre albedrío. Pero Pedro, usted y yo, hoy podemos proclamar, ¿a dónde iremos? Señor Jesús, ¿a dónde iremos? Solamente tú tienes palabra de vida eterna, que es lo que conseguimos en la vida de la iglesia. Hoy en esta esfera divina, por medio de la palabra profética, la enseñanza de los apóstoles, la revelación de la economía de Dios, palabra de vida eterna. ¿Para dónde vamos a ir, hermanos? Después de tener tremenda visión que Dios nos ha dado. Buscar ese pan de vida que no perece. ¿A dónde iremos? Solo tú tienes. Señor tiene para nosotros palabra de vida eterna, la palabra revelada, la palabra que nos lleva a crecer, la palabra que nos lleva a andar conforme a la voluntad de Dios, la palabra que hace la obra de Dios, la palabra que edifica la iglesia, la palabra que trae al Señor de regreso, la palabra revelada, la palabra de vida. ¿A dónde iremos? Solo tú tienes palabra de vida. Por eso, hermano, no se deje engañar. Dios mío, Señor Jesús. Esto es duro, el enemigo ataca nuestra mente, nuestro corazón con situaciones. Pero usted tiene que estar en el Señor, invocando en el nombre del Señor. ¿A dónde voy a ir? Solo el Señor tiene palabra de vida eterna en la iglesia para mí. Y esta palabra me está llevando cada día a crecer en vida, sé la voluntad de Dios, pero un día reinar con el Señor. Oh Señor Jesús, tomamos perla de este mensaje, hermano, y hemos rumiado y hemos practicado. Que Dios nos ayude a practicar todo esto, todo lo que Dios nos está enseñando por medio de su palabra profética, que es la palabra que nos da la dirección divina para que hagamos la voluntad del Señor en su obra, para traer al Señor de regreso. Señor Jesús, vamos a dejar hasta aquí, vamos a orar y vamos a dar unos anuncios. Señor, te damos gracias. Gracias porque usted, ese pan que descendió del cielo, ese pan vivo que vino a dar vida al hombre. Señor, hoy estamos en la bella iglesia, somos tus discípulos, para que tu palabra, que es el pan de vida, sea distribuida a una multitud hambrienta que hoy se encuentra, Señor. Gracias por los niños, gracias por los adolescentes, preadolescentes y los jóvenes. Qué bendición tan grande nuestros hijitos. Esa sencillez de ellos, esa humildad, esa obediencia, Señor, para practicar tu palabra. Hoy, como Andrés, el discípulo, estamos presentarte a ti, a nuestros hijitos. Llévalos al CP, llévalos al colportaje dinámico.
llevarlos a la conferencia ahora aquí en Barranquilla Nacional, conferencia internacional en Brasil. Eso es presentar nuestros hijos. Llévanos como esos Andrés a llevarte a nuestros hijos delante de ti, Señor, para que usted haga ese milagro tan grande. Oh Señor Jesús, muchas gracias. Toda la gloria y la alabanza es para ti, Señor. Amén. Aleluya, hermanos, gloria al Señor. La reunión ministerial este viernes, estábamos ya rumiando mensaje de Colosenses, el último, porque ya vamos a entrar en los 2 tomos en el alimento diario. Es uno. Los 2 vale 22,000 pesitos, hermano. Muchos hermanos pensaron que cada uno costaba. No, los 2 vale ese precio. Y comenzamos mensajero de Cristo. Ahí dice primer mensaje. 4 mensajes, después continúa los otros 4 en no desperdicie tu tiempo. Ya el alimento diario está en los 10 sectores con los discípulos del Señor, con los siervos, con los hermanos que servimos. Ellos tienen que distribuir este pan a todos ustedes. Nosotros tenemos que llevar la palabra de vida a ustedes para que juntos rumiemos. Ya el próximo lunes, con el favor de Dios, comenzamos ya, hermano, los escritos de Juan, especialmente el Evangelio de Juan, palabra, vida, edificación, palabra, vida, edificación. Entonces ya el alimento está en los 10 sectores. Estamos terminando rumiando y el Señor nos vio a rumiar la semana 7. Esta semana estamos en la semana 7 y el viernes estábamos en la reunión ministerial disfrutando la semana 7 de Colosenses, ya el último alimento diario. Amén. Señor Jesús. Hermanos, mañana temprano viaja nuestro hermano Juan Pablo, Jorge Luis, tu hermano Oscar Martínez, tu hermano Henry a Bogotá. Viajan a la inauguración del PAT. Hermano Jorge Luis se ha quedado 8 días más. Mi personas, con la ayuda del Señor, estoy viajando el viernes en las horas de la noche. Pido oración por mi salud. Estos días no me he sentido bien. He estado trabajando y cuando duro mucho en el carro me da el dolor que se me presenta en el lado derecho del riñón. Entonces pido oración a la iglesia. El riñón que me operaron hace muchos años y cuando tengo mucho trabajo me da un dolor muy intenso allí. Pido la misericordia del Señor, su sanación y la oración de los hermanos. Amén. Hermanos, del 24 al 26 de noviembre, inmersión de hermanas, de mujeres en el CP. Todas están invitadas. Vale 180,000 pesos la participación. Amén. Que Dios bendiga, hermanos, y que muchas hermanas de todo el país puedan ir a esta gran comunión en el CP. Jesús es el Señor. Que Dios nos siga bendiciendo a todos. Buenas noches. Amén. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Temos os 7 Espíritos. A Puerto Rico para predicar el Evangelio. Timor-Leste está chegando lá. Na Austrália, chegando lá os 7 Espíritos. Na Europa, 7 Espíritos. América do Norte, Hi, my name is Lisbeth. 7 Espíritos. América do Sul, 7 Espíritos. América Central e Caribe, Tiene preparado para ti experiencias increíbles. 7 Espíritos. A Ásia, acreditem, o Senhor vai invadir a Ásia. África,
cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Das tropas que o Senhor está formando através dos adolescentes, que é uma coisa extraordinária que está acontecendo. Porque visando ao nosso futuro, que é governar o mundo que há de vir, porque até lá, essas centenas de nações, de países, não terá mais seus governantes. Vai ter uma lacuna muito grande. Então nós que temos que preencher. Portanto, nossa responsabilidade é grande. Sangue que corre entre nós é que vai resolver todo o problema. A palavra profética que corre entre nós, irmãos, vai gerar vida, vai preencher todos os vazios, vai trazer o encabeçamento de Cristo, irmãos. Aí não será mais a capacidade humana, mas é o poder de Deus fazendo a obra de Deus.